les presentamos de la dirección de la UGPP, la Unidad de Gestión de Parafiscales del Gobierno Nacional, una entidad que es del Ministerio de Hacienda, al doctor Andrés Acedo, un contador que siempre ha estado muy apoyando al sector transportador. Hemos visto que tienen ciertas dudas desde el tema contable, que por qué se les pide una serie de documentos, que por qué facturación electrónica. Pues le hemos pedido para efectos de esta asamblea que el doctor Andrés Acedo nos aclare y les dé claridad sobre los requisitos para la UGPP y para el Ministerio de Hacienda. Doctor Andrés, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y el escenario es por. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos, espero ser muy concreto, solamente hasta las 8 de la noche y prometo que me voy. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que me pidieron o nos pidieron como unidad que los acompañáramos el día de hoy, precisamente como lo decía el doctor Diego, que es aclarar muchas de las inquietudes que se generan y precisamente el por qué, el para qué tenemos que cumplir con una obligación, una responsabilidad que tenemos. Una responsabilidad que nos emana la ley, una responsabilidad que al final del día, y hago esa reflexión, se ve reflejada en su propia inversión. Creo que todos son inversionistas, ¿cierto? Todos es una asamblea de propietarios, ustedes son los dueños de esa empresa de la que están hoy aquí participando. Y al final del día muchas veces pensamos que no es importante hacer algo porque la costumbre nos ha dicho que no es importante o nos ha llevado a pensar de que eso no es importante hacerlo, que para qué. Pero hoy en día tenemos doble impacto, por así decirlo. Podríamos tener un impacto en sus finanzas propias, ¿cierto? Como independientes, como personas que desarrollan una actividad, y pueden tener un impacto producto de una inversión que ustedes han hecho. Y vamos a ver por qué. Esta entidad, esta UGPP, esta Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, es una entidad que nació en el año 2007 e inició más bien sus operaciones en el año 2011, con un propósito principal que fue velar por algo que todos sabíamos que teníamos la obligación, pero nadie hacía exigible esa obligación que había. Y esa obligación es latente hoy en día. Si ustedes han escuchado el discurso permanente del gobierno, ¿cuál ha sido el discurso permanente que empezó incluso con las elecciones a presidente? Que solamente una de cada 4 personas que está en edad de pensión se pensiona o está pensionada en este momento. Una de cada 4 personas. Y entonces ahí uno empieza a decir, oiga, y es que las personas se la pasaron toda la vida sentadas, echando globos y esperando a que cayera maná del cielo. Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Pero ¿qué pasó? Que no se pensó en ese futuro al que íbamos a llegar. Cuando uno es joven y bello, aquí veo muchos jóvenes. Si yo le pregunto a alguien que tenga cédula de 1.000 millones, levante a alguien que tenga cédula de 1.000 millones, la mano. Usted tiene cara de cédula de 1.000 millones. ¿Usted aspira a pensionarse? No, ¿cierto? Claro, pues él está joven y él dice, oiga, ¿pensionarme a los 62 años? Por allá levantaron manos mujeres. ¿Pensionarme a los 57 años? No. ¿Cuándo voy a llegar allá, cierto? Pero cuando uno ya empieza a bordear los 40, uno dice, todo es en perspectiva. Si yo le pregunto a usted qué opina de una persona de 62 años, o le pregunto a la niña que está ahí sentada, ¿qué opina de una persona de 62 años? Dice, uy, está viejito. ¿Cierto? Cuando usted le pregunta a uno de 30, dice, oiga, ya está grande. Cuando le pregunta a uno de 40, le dice, oh, está bien. Está joven. Al de 50 dices un muchachón, al de 60 dices un pelado. Todo es en perspectiva. Y ese es el gran problema, que como no pensamos que vamos a llegar allá, cuando se nos acerca el momento, nos damos cuenta que desafortunadamente no hicimos la tarea a lo largo de todo este tiempo.
Y eso es lo que le dicen a la unidad: oiga, empiece usted a velar, primero que todo, por los derechos de los trabajadores. Tal vez algunos de ustedes en sus primeras épocas fueron trabajadores, trabajaron para alguien, ¿cierto? Y después decidieron emprender, hicieron el esfuerzo y hoy son propietarios, hoy son accionistas de una empresa, hoy son independientes. Y tal vez esa persona que les ayudó, con la que tuvieron trabajo en algún tiempo, no les pagó como tenían que pagar. Para eso se crea esta unidad, para velar por esa responsabilidad de las personas que tienen ese derecho. Esa es una de las responsabilidades que tenemos. Velar porque se cumplan con esos requisitos, con esa responsabilidad que tenemos. Somos un Estado social de derecho creado desde el año 1990 con la Constitución Política de Colombia. Y como somos un Estado social de derecho, pues todos aportamos para apoyar el Estado. El Estado no nos puede dar las cosas solamente porque las pidamos. Yo siempre he dicho, cuando uno habla, no es que en Suiza todo es gratis, sí, pero cuando vemos la tasa impositiva de Suiza, del ingreso que usted percibe, el 45% se va para impuestos. Del ingreso que percibimos las personas naturales, el 40-45% se va para impuestos. Entonces al final del día, ¿qué es lo que hacen? Recaudan todos esos impuestos y con esos impuestos pues le dan todo. Aquí la tasa impositiva de impuestos del ingreso realmente que tenemos, según los estudios que han hecho la OCDE y las entidades estas que se encargan de hacer estudios, dicen que la tasa real impositiva para las personas naturales no alcanza a ser el 18% o el 20%, más o menos por ahí oscila. Quiere decir que no estamos y esa es una de las críticas que han hecho frente al tema de los impuestos. Por eso es que cada vez las empresas pagan más impuestos. Y ahorita que van a ver por allá la parte tributaria y todas las cosas, ustedes van a ver una cantidad de números allá, que yo gracias a Dios no tengo que ir ahorita, soy contador y me apasiona el tema, pero tengo que ir porque ahí uno me pega unas enredadas horribles. En ese sentido, pues básicamente lo que hacemos es eso, es velar porque usted maximice su utilidad y no que a futuro, como lo decían en la introducción, veamos ese gran problema como lo han tenido algunos de ustedes, que es estar en procesos de fiscalización, estar en procesos tributarios, estar en una cantidad de cosas donde toca pagar intereses costosísimos. Miren, ahorita colgarse en el pago de seguridad social o en cualquier impuesto no es negocio, porque estamos hablando de tasas de interés moratorio del 45% efectivo anual. Es decir, que usted en 2 años, si debía 100 pesos, ya debe 90 pesos de esos 90 pesos más, solo en intereses. Entonces es muy costoso, ahorita es muy costoso, más una cantidad de sanciones y todo. Y por eso como UGPP lo que hemos hecho es ir por todo el país y cada vez que nos invitan y nos dicen, oiga, vaya usted, venga, ayúdenos, venga, sí, es miércoles santo, Semana Santa, usted podría estar veraneando, pero no, venga, ayúdenos para estar acá y venir acá a estar en estos momentos para compartir con ustedes eso. Entonces, básicamente, toda esta responsabilidad, hoy en día la hemos visto que se plasma en esas comunicaciones que ustedes reciben. Y muchas veces ustedes se preguntan y dicen, oye, pero ¿por qué la UGPP o por qué a mí me llega una acción persuasiva diciéndome que yo no estoy pagando bien la seguridad social? Y es por un hecho muy sencillo. Hoy en día todos prácticamente tenemos que facturar. Ustedes que desarrollan actividades del transporte, está regulado por el Ministerio de Transporte y hay que facturar, ¿cierto? Todos tenemos que facturar. Si yo facturo, como Shakira, si facturamos, entonces, pues nuestros ingresos automáticamente quedan reportados. Y en un cruce muy sencillo de información, si usted factura 10 millones de pesos mensuales, yo podría pensar que usted tiene una capacidad de pago de aportar a seguridad social. Y si usted está en el régimen subsidiado o como beneficiario, porque miren, pasan cosas
curiosas que lo he visto yo en algunas regiones de este país. Quien está afiliado a Seguridad Social es el cónyuge, pero quien declara renta es el dueño del vehículo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Pues que el dueño del vehículo aparece como beneficiario del cónyuge, que es el que está en Seguridad Social, pero el cónyuge no declara renta. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el cónyuge aparece cotizando en la Seguridad Social y el dueño del vehículo aparece como beneficiario. ¿Y cuál debería ser? ¿Cuál es el derecho? Que el dueño del vehículo sea el que aparezca cotizando a Seguridad Social y el cónyuge, que es el que no recibe ingresos, pues sea el que aparezca como beneficiario. Ese es el deber ser. Y a veces no es que no estemos haciendo la tarea, a veces no es que no estemos pagando, sino que pagamos como no se debe hacer. Entonces, ese es el ejercicio que estamos haciendo, invitándolos a hacer las cosas correctamente. Ya usted está pagando, ¿cierto? ¿Es fácil de detectarlo? Es muy fácil. Usted factura, o las empresas a las que usted les presta un servicio lo reportan allá en la información exógena a la DIAN. Si usted le presta un servicio fuera de la empresa que ustedes tienen, o antes de que ustedes estuvieran en esta empresa, ustedes le prestaban un servicio a cualquier otra empresa, esa empresa les facturaba ya y los reportaba a ustedes. Y por eso la UGPP iba y entraba y miraba y decía: ah, venga, es que usted dice allá dijeron que a usted le facturaron 100 millones de pesos en un año. Y resulta que usted aparece en el régimen subsidiado de Seguridad Social. Usted no puede estar en el régimen subsidiado, usted tiene que estar en el contributivo. Y le aparece que usted mismo declaraba renta, diciendo que había tenido utilidades de 100 millones de pesos en el año. Y resulta que aparecía como beneficiario de Seguridad Social, de sus hijos, de su cónyuge. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién presenta la declaración de renta? ¿Quién hace la declaración de renta? Ustedes, ¿cierto? Muy seguramente tienen un contador que les ayuda, una persona que los asesore, les ayuda, ¿cierto? Pero muy seguramente el contador le decía: oiga, don Andrés, resulta que la renta le dio 10 millones de pesos. Nos fue re mal, la renta le dio 10 millones de pesos. Y usted decía: uy, no, pero 10 millones no me puede dar. No me puede dar 10 porque quiero sacar un crédito para comprar otro carro. Y me piden que deba tener por lo menos 80 millones de pesos de ingresos. ¿Qué podemos hacer? Pues si quiere le coloco que ganó 80. Sí, colóquele que ganemos 80. Pues ¿qué pasó en ese momento? Que usted se autoincriminó. Es decir, usted dijo que había recibido 80 y resulta que no era cierto. Entonces, si usted dice eso, pues resulta que allá lo van a revisar y le van a enviar una carta diciéndole: oiga, usted tiene que pagar más Seguridad Social de la que está pagando, ¿sí? Entonces, cuando recibamos acciones persuasivas, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que se ajuste el comportamiento de pago, que empiecen a cotizar correctamente a Seguridad Social de acuerdo con su realidad económica. Mire, usted no tiene que cotizar ni más ni menos Seguridad Social, usted tiene que cotizar Seguridad Social según su realidad económica. Y dependiendo de esa realidad económica, cuando usted cotice a Seguridad Social, usted va a mirar y usted va a decir: bueno, ¿yo qué rol tengo como independiente? Si ustedes desarrollan la actividad del transporte, ustedes son trabajadores por cuenta propia. Es decir, ustedes asumen por su propia cuenta y riesgo el ingreso que perciben. Si ustedes hoy no se quieren levantar de la cama y no quieren ir a prestar ningún servicio, ¿quién va a dejar de recibir el ingreso? Ustedes, ¿cierto? Ustedes dejan de recibir el ingreso.
Entonces, por eso se consideran que son independientes por su propia cuenta y riesgo. Y en ese sentido, pues ustedes van a tener, pero también ahorita tienen otra actividad importante, muy importante, la que los tiene acá convocados. Ahorita se volvieron también rentistas de capital. Entonces, cuando ustedes decidan que la empresa dé unas utilidades, en ese momento cuando esa empresa les esté dando muchas utilidades, adicional a los ingresos que perciben por la actividad que desarrollan de transporte, también van a tener otro ingreso, que es el de rentistas de capital, el hecho de ser inversionistas. Pero no necesariamente van a tener que cotizar a Seguridad Social, ya vamos a ver qué puede pasar. Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad que ustedes tienen como independiente? ¿Cuándo nace la responsabilidad de cotizar a Seguridad Social? Cuando tengan un ingreso igual o superior a un salario mínimo. Un ingreso neto. ¿Qué es un ingreso neto? El ingreso neto es el resultado de unos ingresos brutos que ustedes tienen, ¿cierto? Lo que ustedes facturan por la actividad que desarrollan, menos los costos y gastos que estén asociados a ese ingreso. Es decir, que usted, por realizar la actividad de transporte de carga, ¿cuáles serán sus costos asociados? Peajes, llantas, combustible, mantenimientos. ¿Cómo, verdad? Conductores si tienen a cargo. ¿Qué más pueden tener? Todo lo que esté asociado a la actividad, ¿cierto? Todo lo que esté asociado a la actividad. Personas que cargan y descargan la mercancía. Todos esos son gastos que ustedes tienen. Es decir, que su realidad económica termina siendo el producto del ingreso que perciben bruto, lo que ustedes facturan las empresas, menos todos esos costos y gastos que van teniendo en el camino. Y eso les va a dar un ingreso neto, que es lo que ustedes dirían o lo que diríamos coloquialmente como la utilidad. Eso les da una utilidad bruta, ¿cierto? Una utilidad bruta, que es la operación que ustedes tienen. Eso que se denomina ingreso neto, que es el resultado de tomar esos ingresos brutos y restarles los costos y los gastos, eso, si ese ingreso neto es igual o superior a un salario mínimo, es decir, a 1.160.000 pesos, tendremos la obligación de cotizar a Seguridad Social. Y aquí viene una cosa muy importante, y es que los ingresos netos pueden ser variables. Es decir, yo veo los ingresos netos como un electrocardiograma. ¿Ustedes han visto los electrocardiogramas? ¿Sí los han visto? Sube y baja. ¿Por qué? Porque la realidad económica de ustedes no es estática, no es igual todos los meses. Sube y baja, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando una entidad de vigilancia y control, cuando la UGPP ve que usted venía subiendo y bajando en sus ingresos, en sus cotizaciones, y de un momento a otro empieza así la linecita, todos los meses igualito, la cotización? ¿Qué pasa en un electrocardiograma cuando la línea está así igualita todos los meses? Que murió. Y nos asustamos. De verdad, nos asustamos en la UGPP. ¿Y cómo nos asustamos? Entonces les mandamos acciones persuasivas, que son como un electrochoc. Y usted otra vez tiene que empezar a cotizar como le corresponde. ¿Sí? Quiero preguntarte dos cosas. La primera es en los gastos que hay para poder hacer la liquidación de la UGPP, ¿están incluidos los costos de los créditos que pueda tener uno asociado a la actividad? Sí, los créditos yo me los puedo descontar, claro, pero no todo. Porque los créditos tienen varios componentes. Los créditos tienen una parte de abono a capital, otra parte de intereses y otra parte de seguros, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los costos de ese crédito? Los intereses y los seguros, ¿cierto? Esos serían costos del crédito. El capital no me lo puedo descontar. ¿Por qué? Porque es lo que estoy capitalizando, es
es el incremento de mi patrimonio, es el valor neto del vehículo. El vehículo puede costar, pongámosle un precio, 200 millones de pesos, ¿cierto? 200 millones de pesos. Yo estoy pagando esos 200 millones de pesos un pedacito cada mes, ¿cierto? De ese capital yo estoy pagando un pedacito cada mes. Ese capital no me lo puedo descontar, pero los intereses, los seguros, sí me los puedo descontar, porque es un costo, ¿vale? Listo, la otra pregunta es, cuando llega el requerimiento como la Acción persuasiva. ¿eso se responde o simplemente se revisa y se ajusta la renta? ¿Cómo se hace eso? No la renta, sino el pago. Lo primero es entrar a validar qué correcciones tengo que hacer y hacer las correcciones que me correspondan. Es decir, corregir mi comportamiento de pago, arreglar lo que estoy haciendo mal. Lo segundo, si lo considera pertinente, hay que responder diciendo, oiga, yo lo estoy haciendo bien. ¿Cuándo sí o sí hay que responder? Cuando en este momento mi condición económica no me dé para pagar. Porque esa es la realidad de muchas personas, ¿no? Puede ser que yo el año pasado tuviese ingresos, hubiese tenido, pero resulta que tenía 5 vehículos y vendí 4, me quedé con uno, porque ya me cansé y me voy a quedar con uno solo, o le di a mis hijos, le repartí a mis hijos y le di, que eso lo he visto yo también en el sector, y le daba un carro a cada hijo. Listo, entonces le dio un carro a cada hijo y cada uno se quedó con uno solo, entonces ya mi ingreso disminuyó significativamente. Entonces en esos casos sí es importante contestar porque hay que advertir esa nueva realidad económica que tengo, ¿cierto? Hay que advertirla. Y otra pregunta relacionada con eso que usted dice de alguien que vende, por ejemplo. Puede vender y comprar. En ese mes que vende y que le llega un dinero que es bastante, tiene que aumentar, porque obviamente el negocio no es comprar y vender carros, sino es el transporte, pero entra un dinero. Ese mes tiene que cambiar la cotización, ¿cómo funciona eso? Si hay ganancia ocasional, si hay ganancia en la venta, ¿sí? O sea, si producto de la venta yo genero un ingreso, por ejemplo, como los vehículos se han incrementado los precios, ¿cierto? Entonces puede yo haber comprado un carro en 100 millones de pesos y ahorita lo vendo en 120. Pues ¿cuál sería la utilidad que tuve? 20 millones, ¿cierto? Que dista de lo que históricamente hablábamos, que uno decía, no, eso no saca el carro del concesionario y ya perdió 20. No, digamos que en los últimos años, si yo lo compré en el 2019 y lo vendo ahorita, muy seguramente voy a tener utilidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el precio de los vehículos se disparó de una forma absurda. Entonces, ahí sí tendría que cotizar. ¿Por qué? Porque tengo un ingreso, tengo una utilidad en esa venta. Cuando no hay utilidades, pues no tengo la obligación. ¿Por qué? Porque lo que vendo, si yo lo compré en 100 y lo vendo en 100, ¿cuánto gané? Nada. O lo vendo en 80, no gané nada. Lo que cambió fue mi patrimonio, el capital que tenía. Tenía 100 millones u 80 millones representados en un vehículo y ahora tengo 80 millones representados en plata. Pero el patrimonio sigue siendo 80 millones. ¿Sí? Distinto es que gane más plata. O sea, 100 y lo vendo en 120. ¿Sí? ¿Listo? Bien. ¿Qué es importante acá? Importantísimo, tener claro que las bases de cotización pueden variar. Pero es más importante aún tener claro que las tarifas de cotización a seguridad social son estándar. Miren, por el amor de Dios, no se crean el cuento que les echan diciéndoles es que para usted pagar seguridad social por un salario mínimo usted puede pagar 80.000, 70.000, 100.000, 120.000, 150.000 pesos. No se crean eso, los están engañando. Ustedes normalmente actúan como independientes, ¿cierto? Como independientes. Y sobre un salario mínimo usted siempre como independiente tendrá que cotizar el 12.5% y siempre tendrá que cotizar el 16%. Si usted se sube al vehículo y conduce el vehículo, pues también tendrá que pagar riesgos
y el riesgo en principio será riesgo 4 y bajo ciertas circunstancias les exigen riesgo 5, pero eso está todavía en discusión. Pero digamos que el principio general es el riesgo 4. Ahora bien, hoy en día esa es la realidad. La iniciativa que nos decía ahorita, claro, ha estado rondando en la cabeza de las personas. ¿De cuál? De crear un régimen especial para el transporte de carga. Pero lo hablábamos ahora al mediodía, y yo decía, el único iniciativa y que ustedes tienen que promover ya como empresa y como muy seguramente un gremio que se va formando y va cogiendo gran fuerza, es promover iniciativas, por ejemplo, de pronto para la reducción de la tarifa de salud. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ustedes pagan impuestos y podría aplicar una reducción de tarifa de salud. Pero en pensión es muy difícil. ¿Por qué? Porque más aún, como viene la reforma pensional, como quedó propuesta en el Congreso, tal vez algunos de ustedes han escuchado, si usted no ahorra, no se va a pensionar nunca. Y ya, de por sí, bueno, yo creo que aquí los que veo que son adultos muy seguramente han tenido 1, 2, 3 hijos, 4 hijos, etcétera, ¿cierto? Algunos son mis suegros de esta tierra, entonces, son 7 mis suegros. Pero ¿qué pasó? Pues anteriormente gustaba tener hijos. Hoy en día los jóvenes no quieren tener hijos. Y los gatos y los perros no cotizan. Y como no cotizan, pues la sostenibilidad del sistema no va a dar. Porque si usted quiere conocer una pirámide perfecta, las pirámides, ¿sí han escuchado eso de las pirámides? La pensión es una pirámide. Las pensiones es una pirámide. Donde los que estamos abajo cotizando sostenemos las pensiones de los que están arriba disfrutando de la pensión. Pero como la pirámide poblacional se está invirtiendo, es decir, cada vez vamos a ver más adultos mayores y cada vez menos jóvenes, pues no hay quien sostenga los que están arriba. Entonces, si no ahorramos, difícilmente nos vamos a pensionar. Entonces, yo creo que por ahí va a estar difícil la cosa, pero pues no es un tema de nosotros, habrá que proponerlo, habrá que crear iniciativas y ojalá que se den para que se dé un régimen, por ejemplo, en temas de salud, en temas de riesgos, en alguna serie de situaciones. Entonces, el mensaje es, no se crean ese cuento, por favor, de que por 80.000 pesos usted va a cotizar a Seguridad Social Integral, que usted va a estar afiliado a salud, pensión y riesgos. A ustedes les entregan una planilla, yo sé que les entregan una planilla, con un sellito que dice pagado. Pero les cuento una cosa, muchos de ustedes conocen ahí San Victorino, ¿cierto? Ahí en la Plaza Las Mariposas, ahí en San Victorino, ¿cierto? Ahí abajito quedan unas tipografías que por 10.000 pesos le hacen la planilla con el sello de pagado, con el IBC que usted quiera y por lo que usted quiera. Pero esa planilla es falsa, no existe. Es más, yo el otro día una planilla que me causó mucha curiosidad. Le cobraron al señor supuestamente 3 años, pagó 3 años por anticipado de Seguridad Social. Cuando eso no se puede. Entonces, ¿qué pasó? Echeverri, los demás. Entonces no caigan en eso, por favor. Para eso, miren, la forma de ustedes cotizar es muy sencilla. Yo les voy a dejar esta presentación para que ustedes la exploren con sus equipos de apoyo. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Cuando ustedes van a construir su ingreso base de cotización, esa realidad económica que ustedes tienen, es muy sencillo, miren. Ustedes miran cuáles son sus ingresos. Les restan unos costos y esos costos pueden ser reales, es decir, las facturas que ustedes tengan. Puede ser que ustedes lleven contabilidad, porque tal vez alguno diga, uy, no, si yo no llevo contabilidad, esto es manga por hombro, esto no es esto yo no lo veo como un negocito, esto yo lo veo como una empresa. Y así como la empresa que ustedes crearon, que lleva una contabilidad muy organizada, bajo unas normas que establece para tal fin, ustedes toman esa decisión y llevan contabilidad en debida forma.
Pero si no tienen las facturas, no llevan contabilidad, pues no se preocupen, porque se creó algo que se llamó el esquema de presunción de costos. Y es un porcentaje que usted le aplica al ingreso que tenga. Y para seguridad social podrá cotizar mínimo sobre ese porcentaje. Entonces usted tiene tres opciones. Uno, las facturas del mes, las facturas que haya recibido. Compró un juego de llantas, esas facturas le sirven para este mes para descontarse. Echó gasolina, pagó peajes, esas facturas, esos recibos le sirven para este mes. ¿Sí? Si lleva contabilidad, pues lo que le dé mes a mes su contabilidad será su costo. Ese costo, esos gastos y costos que usted haya tenido mes a mes, ese será su costo. Y si no tiene ninguna de las dos, pues tiene el esquema de presunción de costos también. Es decir, tiene tres alternativas para que usted escoja la que le es más favorable. Mire lo que le dice la misma ley. La que le sea más favorable, usted decide cuál. Usted este mes puede cotizar con las facturas, el otro mes con la contabilidad y el otro mes puede cotizar con la presunción de costos. Y a ese resultado de ese ingreso le resta el 40%. ¿Sí? Entonces, ya voy a resumir. En los esquemas de presunción de costos, miren los porcentajes que hay. Y ya voy para el ejemplo. Si usted tiene ingresos hasta 40 salarios mínimos, es decir, hasta 46.400.000, y no tiene conductores a cargo, es decir, usted es propietario conductor, usted se puede descontar el 67,6%. Pero si usted tiene un conductor por lo menos debidamente afiliado a Seguridad Social, se puede descontar el 83,6%. ¿Sí? Si usted tiene ingresos, por ejemplo, entre 81 y 121 salarios mínimos, que son 140 millones de pesos al mes, si usted tiene ese ingreso, y no tiene conductores a cargo, entonces usted se puede aplicar un costo del 72,2%. Pero si tiene por lo menos 3 conductores debidamente afiliados a Seguridad Social, se puede descontar el 82%. Si solo tiene 2 conductores debidamente afiliados, el 77,3%, y si solo tiene uno, el 75,2%. ¿De dónde sale esto? De un análisis que se hizo por el Ministerio de Transporte diciendo, venga, si una persona tiene esta actividad de transporte de carga por carretera, para generar este ingreso mínimo, debería tener 3 conductores. Hoy escuchaba que me decían, oiga, es que está en el primero o segundo rango, ¿cierto? Y tiene 6 conductores, o 7 conductores. Pues ¿cuánto se podrá descontar? 83,6%. Tenga 1 o tenga 7 conductores. Entonces usted dice, inicialmente bajo esta premisa, mi costo, mi utilidad del ingreso es solamente el 16,4%. Ahí en principio el 16,4%. ¿Sí? No es mayor cosa sobre lo que se tenga que cotizar a Seguridad Social. Pero si a este ejercicio le aplicamos el 40%, entonces veamos este ejemplo, miren. Supongamos que usted tiene ingresos brutos mensuales de 15 millones de pesos y no tiene conductores a cargo. ¿Por qué no tiene conductores a cargo? Por 2 situaciones. Una, porque usted es propietario conductor, entonces no tiene conductores a cargo. O 2, porque los conductores pagan como independientes, que no debería pasar. No debería suceder así. Los conductores deberían ser dependientes suyos, es decir, deberían ser empleados suyos, pues son empleados suyos. Es que es más, el conductor no se manda solo, ¿sí o no? El conductor, usted le dice, oiga, hay que recoger, hay que llevar una mercancía. Ah, sí, pasado mañana voy. Pasado mañana, ya, amigo, es que todavía es tarde, arranca, o sea, ya. ¿Cierto? Es así, ¿no? O estoy equivocado, me han contado otras cosas distintas. Es así. Ya, para allá, lo necesito ya. Entonces hay una dependencia, hay subordinación.
Es decir, que es un trabajador suyo. Entonces, como es trabajador, pues usted debería tenerlo debidamente afiliado a Seguridad Social, usted como empleador de esa persona. Entonces, si no lo tiene afiliado, usted es propietario o conductor, el esquema es del 67,6%. Quiere decir que los costos serían de 10.140.000 pesos. Es decir, su ingreso neto, 4.860.000. La pregunta es, ¿tiene la obligación de cotizar a Seguridad Social? Sí tiene la obligación. ¿Por qué? Porque el ingreso neto es igual o superior a un salario mínimo. Pero no bastando eso, le vamos a aplicar el 40% como mínimo. Es decir, usted quiere cotizar lo mínimo a Seguridad Social, el 40% del ingreso neto. Es decir, 1.944.000. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que ¿cuánto era más o menos la utilidad? El 16%, el 16.4% dijimos, ¿no? 16.4% aquí con conductores. Perdón, con conductores. Sin conductores estaríamos diciendo que sería el 32.4%, ¿cierto? 32.4%. Pero miren que en el ejemplo solamente vamos a cotizar sobre una base de 1.944.000. Si ustedes dividen 1.944.000 entre 15 millones de pesos, eso da más o menos como el 12%, como el 12-13% más o menos. Es decir, que así usted no tenga los conductores debidamente afiliados, solamente va a cotizar a Seguridad Social alrededor del 12% del total de su ingreso. O sea, esa será la base. Y de la base pues no va a cotizar, no va a pagar 1.944.000, sino que va a pagar el 12.5% y el 16%, es decir, va a pagar como el 30% más o menos de eso. Es decir, que paga 3 por 2 como 600.000 pesos. Frente a un ingreso de 15 millones de pesos, un ingreso bruto, es decir, que no va a pagar más del 10-11%. ¿Listo? Si tiene el mismo escenario, un conductor, uno solo, un conductor afiliado a Seguridad Social, entonces ya es el 83,6%. Los costos serían 12.540.000, el ingreso neto sería 2.460.000. ¿Tiene la obligación de cotizar a Seguridad Social? Sí, porque el ingreso es mayor. ¿Pero por cuánto va a cotizar? No por los 2.460.000, sino que aplica el 40%. Eso da 984.000 pesos. ¿Pero qué pasa acá? Que usted no puede cotizar por menos de un salario mínimo. Entonces tiene que ajustar al salario mínimo. O sea, su cotización será el salario mínimo, 1.160.000 pesos. Entonces mire que con un conductor a cargo en este rango de ingresos, usted no alcanza a cotizar como el 9% más o menos. Como el 9% la cotización del ingreso. Esa es la base de cotización sobre el ingreso. ¿Sí ven? Entonces no es difícil, no es imposible. Es una metodología muy sencilla que ustedes pueden aplicar para aportar a Seguridad Social correctamente. Ahora bien, si tienen más ingresos, pues también hay esquema de costos, porque tal vez algunos de ustedes han diversificado el ingreso. Entonces de pronto tienen unas 2 casitas, unos 2 localcitos, unos terrenitos. El otro día me encontré con un transportador que tenía hotelitos, tenía estacioncitas de servicio, tienen varias cositas, ¿no? Porque cuando uno es independiente todo es chiquito, ¿no? Es que tengo 2 localcitos. ¿Y cuánto recibe cada localcito? 2 milloncitos. Todo es chiquito, ¿cierto? Todo es chiquito. Entonces como usted recibe, también aquí hay para todos, hay para todos los gustos. Es más, si usted ha diversificado, usted le gusta el tema del transporte y ha diversificado carga con pasajeros, porque también lo han hecho, tienen transporte de carga y tienen transporte de pasajeros, pues aquí hay un porcentaje también para el transporte de pasajeros, que es el 66,5%. ¿Sí? Ese sí no tiene fijo 66,5%. Por ejemplo, transporte de pasajeros. Si es rentista de capital, es decir, si tiene apartamentitos, casitas, localcitos, eso, pues también de eso hay la posibilidad de descontarse el 27,5%.
Si se dedica a la agricultura, porque también he escuchado que se dedican a la agricultura, por aquí está, miren, 73,9%, aquí les quedan las memorias, 73,9%. Si usted además tiene una parcelita y siembra unos 50 bulticos de papa nomás, ¿cierto? O unos 200 bulticos de papa, o tiene unas vaquitas, unas 200 vaquitas lecheras, y saca uno que otro litrico de leche. También ahí está, puede utilizar el esquema de presunción de costos de eso. Es decir, está habilitado para todos los tipos de costos. Están los mecanismos. La idea es que ustedes lo hagan correctamente y mitiguen el riesgo de que el día de mañana nosotros les lleguemos a molestar la vida. Si les llegamos a molestar la vida con una acción persuasiva, búsquennos, busquen una persona que los apoye, una entidad que los apoye, busque a la UGPP si nos quiere buscar a nosotros, busque a las empresas que los pueden acompañar y que están cerca de ustedes para que los orienten, para que los apoyen, para que los ayuden. Si quieren más de esto, quieren que volvamos a venir acá y ustedes quieren traerse a sus contadores, a las personas que los apoyan de la oreja, tráiganlos. Vienen ustedes con ellos, nos sentamos acá, hacemos más ejercicios, hacemos más cosas para que ustedes hagan correctamente lo que tienen que hacer. Eso es lo único que les quería contar el día de hoy. Espero que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias a todo el equipo de ATS por haberme invitado y que tengan un feliz Bueno, muchísimas gracias al doctor Andrés Acero. Esta iniciativa, esta información nace desde la misma contabilidad de la compañía. Nosotros como junta directiva respaldamos las posiciones que tenga la contabilidad. Ustedes saben muy bien que las políticas contables son estrictas. Entiendan que no es un requerimiento de Milena para frenar algunos pagos o para exigir alguna documentación, sino que por orden legal y gubernamental nos están exigiendo unas características específicas en tanto facturación electrónica y pagos de seguridad social. Al doctor Andrés Acero, mil gracias por toda la interpretación. Creo que ahí olvidé decirles la cuña que tenía con ustedes, y es, ojo con la empresa que ustedes tienen, porque si ustedes no presentan sus declaraciones tributarias, sus declaraciones de seguridad social, la empresa no se puede descontar esos gastos que ustedes mismos tienen, ¿cierto? Ustedes mismos ustedes le facturan a la empresa. Si ustedes no presentan esa seguridad social, la empresa no se puede descontar eso. Quiere decir que la empresa va a pagar más impuestos porque no se puede descontar esos costos. Y al final del día, si la empresa tiene que pagar más impuestos, ¿quiénes se perjudican? Ustedes mismos, que son los accionistas. Entonces esa es la cuña que les voy a dar. Bueno, creo que parte de la información clara, concreta, es parte del proceso que venimos haciendo como organización. Y pues bueno, Milena, ahí creo que te han resuelto algunas dudas frente a la sociedad.